tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal. En esta oportunidad para presentar la primera novela de Nicolás González. Ustedes ya saben que acostumbramos traer autores renombrados y también autores que están empezando en estas lides. Hoy este libro de Oxímoron le da la bienvenida al mundo literario a Nicolás. Bienvenido, Nicolás. Gracias, Mario, por la invitación. ¿Todo bien? ¿Cómo le ha ido el libro? ¿Cómo has tenido el primer feeling ahora que estuviste en la feria? Le ha ido bien. Ha tenido algunos lectores veloces que ya lo leyeron. Ha tenido un buen impacto, sorpresivo en algunos personajes, sobre todo gente adulta, me ha llamado la atención. Se lee lo que esperaba que se leyera también. Así que feliz, un lanzamiento bien concurrido, con buenos presentadores y presentadoras. También en la primavera del libro también hubo gente que se acercó genuinamente a hablar del libro, todo bien. ¿Habías probado antes literariamente? ¿Habías enviado cuentos? ¿Habías participado en algo? ¿O esto es lo primero físico que se ve tuyo? No, esto es lo primerísimo en lo que trabajo y en lo que publico. Hay tonteras anotadas de hace mucho tiempo atrás, pésimas, por supuesto. Que son las cosas que se van a hacer ricos tus herederos. Impublicables. Esto es lo primero. Sí. ¿Cómo fue el proceso de escribir? ¿Cuánto te demoró? ¿De dónde sacaste la idea? Este personaje tan particular, este tipo que como que está solo en el mundo, como que no se sabe para dónde va. Es muy extraño él. ¿Lo sientes tú así? No, yo no lo siento como un personaje tan extraño. Particular, no extraño. Particular, no, extraño dijiste tú. Sí, claro, por eso ahora reculo y digo particular. Porque extraño podría sonar que es un amorfo. Sí, bueno, particular sí, obvio, como todos. Sí me interesa, a ver, el personaje en sí. Es un treintañero que vive acá en Santiago, que le ocurren cosas como a todos, y que en algún momento determinado, en estos días que abarca la novela, hace de manera forzosa la pausa y en este digerir las ironías cotidianas van, por así decirlo, encontrándose estos dos tiempos personales de él versus este tiempo que avanza, que tiene siempre la misma caída y que no perdona, que sería el tiempo real, el tiempo de horas, de segundos. Y en eso ir y venir hay cierto desarrollo psicológico, sin ser necesariamente una novela de formación. Pero se podría tomar así, ¿eh? ¿Por qué? Se podría tomar como una novela de formación, a pesar de que el personaje no es tan joven. Las novelas de formación normalmente son adolescentes o jóvenes muy jóvenes. Y acá, pero esa vuelta al hogar es como un empezar de nuevo cuando no te fue bien o como lo quieras tomar tú. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en que las novelas de formación, al menos, no sé en cuál pensáis tú. A mí se me viene Salinger con Claro, La aldea entre el por centeno, Fouquet con Mala Onda, Demián de Gés. Demián de Gés. Pero yo me inclino más, o sea, sí creo que puede tener en común con la literatura de formación esto de que hay ciertos circuitos o cierto estímulo que o a la fuerza o de manera consciente este personaje los va tomando y va desarrollando o formándose. Pero yo no diría que es de formación, es
el tema de la edad sí me parece relevante, pero también creo de que el desarrollo de Manuel, el protagonista, es un ir y venir. Yo diría que la formación, en la literatura de formación, me aventuraría a decirlo, es avanzando, a distintos tiempos, pero avanzando. Yo creo que aquí hay más tiempos muertos o momentos en los cuales retrocede o gira hacia su lado. Y en ese sentido me parece que se aproxima más a un periodo, a ciertos días en Manuel, más que formación. No sé si tú eres lector de Coetzee, por ejemplo, pero a mí él me encanta y sí veo en él la capacidad, bueno, de las miles de capacidades que tiene él, pero el trato que tiene él con sus personajes, yo diría que tiene la capacidad de situarlo en determinados momentos. Qué sé yo, ¿cómo se llama esta novela de él, de esta mujer abandonada que llega un tipo en la calle y que empieza a dormir en su garage y que luego la da de hierro, ¿no se llama? La de hierro. La de hierro, a mí, ahí, en ese caso, este personaje, la mujer, no me acuerdo su nombre, se mueve hacia todos lados, sin necesariamente ser de formación. Yo inclinaría más a este personaje en esa categoría. No sé narrativamente cómo se llamará, pero es un personaje al cual le suceden cosas. Que es una de las bases de cualquier libro, pero en este en particular. Son cosas que van pasando que son como muy cotidianas y tú las vas volviendo de forma muy llamativa, porque en el fondo uno se va quedando, por lo menos me pasó a mí, no sé cómo ha sido el feedback que has tenido con otras personas, que en lugar de quedarse uno con la historia, se va quedando con otra cosa, que es muy sorprendente, se va quedando con los ambientes, con los lugares, se va quedando con sensaciones, con olores, con otra, es una cuestión muy extraña. ¿Lo pensaste así o te quedó así? Ya, gracias por esa lectura, encuentro que es un punto clave. Una suerte de declaración de principios, pero si es que tuviese que esquematizar de alguna manera lo que se está escribiendo hoy, yo diría de que hay dos grandes bloques. Esta es una esquematización absolutamente arbitraria. Pero yo diría que hay dos grandes bloques. Una, por tildarlo de alguna manera, una socioliteratura, y por el otro lado estaría la ficción. En la primera estoy pensando desde literatura política, literatura sexista, de género, el trato con la memoria, el golpe, la dictadura, postdictadura, en fin, me imagino eso. Y en la otra categoría, esta de ficción a secas, por supuesto hay puntos en que se encuentra uno y otro. En esta otra categoría a mí me parece que hay de todo, y entre esas aparece lo que se conoce como literatura de ocio, o que César Aira habla de literatura de evasión. Este libro de ensayo, que me imagino que está acá. Sí, pasó. Está acá. En donde, en este caso puntual, que es lo que a mí me interesa, entendiéndola como literatura a secas, literatura que no se justifica. Uno necesita justificarse. Que no tiene justificación. Yo me imagino que quien escribe o hace el ejercicio de escribir o mejor dicho, que
espera a través de la literatura tomar una posición, y estoy pensando en esta socioliteratura, a mí me parece que viene de alguna manera amarrado de antemano, porque una cosa es el argumento, ¿cierto? De qué trata lo que estamos escribiendo. Y los libros, que es algo que los lectores, algunos lectores, se interesan, es como una especie de test de admisión. Bueno, ¿de qué se trata? Este libro se trata de que Juan va hacia allá, conoce a María, se enamoran, toman un café, encuentran un gap, no sé, digo, el argumento, pero a mí sí me parece relevante, y creo que cobra mayor relevancia cuando se hace una literatura de ocio, en las cuales por supuesto también está la autoficción, está esta idea de escribir a partir del yo, en fin. A mí me parece que cobran la misma relevancia que el argumento, la estructura y el estilo. Nuevamente son categorías cuya distinción es bien gradual, o sea, no son tres bloques, pero sí son tres elementos en los cuales creo yo uno debiese ecualizar o buscar el ritmo. Entonces, y eso es el uso de estos tres grandes elementos, a mí me parece que es donde está el secreto, la forma de escribir un libro, de hacer literatura. Piglia hace una distinción y distinguiendo entre fórmulas y formas, y él dice que las fórmulas son repeticiones versus la forma, que es donde se encontraría la variación, y a partir de allí él dice, o al menos en la lectura que yo hago de Piglia, es que en donde estos tres elementos empezarían a jugar, a ecualizar. Entonces, ejemplificando, supongamos algo que es muy común acá en Chile, textos de autoficción que quieren tratar como argumento principal la memoria, por ejemplo. Y estoy pensando desde las generaciones, no sé, desde los 90 hasta las camadas intermedias, donde está, qué sé yo, La Nona, Fernández, Gumucio, en fin, esa camada, y luego viene la generación actual. Yo diría que ahí uno efectivamente puede entrar a nuevamente categorizar y darse cuenta de que hay algunos que están repitiendo la fórmula y hay otros que están trabajando en la forma. Un ejemplo buenísimo, creo yo, es lo que hace La Nona Fernández, quien es capaz de hacer libros como La Dimensión Desconocida, en donde esencialmente intenta, bueno, lo que escribe La Nona comúnmente, ¿cierto? Este tema de la dictadura, pero ella da un giro, una variante, que me parece súper atractivo, y que es lo que le hace marcar la diferencia versus a los demás libros, no todos, pero la gran mayoría de libros que aparecen ahí. Entonces pienso también en la Cynthia Rinsky, que yo sé que es un libro que a ti te gustó harto, y yo veo que el atractivo está en que, nuevamente, en que es capaz de variar en la forma sin replicar una fórmula. Yo diría que esa es una distinción que me parece interesante, o sea, que me encantaría existiese en las mentes de los lectores. Bueno, todo cuando una de las premisas de esto es que el libro ya publicado dejó de ser tu historia, y ahora el que lo lee va a leer tal vez algo totalmente distinto a lo que tú quisiste decir. Sí, obvio.
Bueno, es ¿Qué que querías contar tú? no, hay, para seguir citando, el bueno Bolaño, por ejemplo, dice una cuestión que es muy bonita, que los escritores están o estamos escribiendo el mismo libro. Entonces, a partir de lo que estábamos conversando antes y esta premisa, a mí me parece interesante también ese enunciado junto al momento en el cual uno suelta los libros. Previamente a soltar un libro está la escritura. Y junto con la escritura está la lectura, ¿cierto? Entonces es muy difícil, o al menos para mí fue imposible, el hecho de leer sin tener en mi cabeza este libro en marcha que tenía yo. Entonces, Se te iba colando lo que leías entre medio. o sea, por un lado está esto de que el libro empieza a tomar vida propia, ¿cierto? Y hay personajes que de verdad te hablan antes de que... O sea, ellos mismos son los que a mí me soplan qué es lo que tengo que escribir. Hay un estado de gracia, si se me permite la patué, en el cual uno puede sentir eso. Entonces, obviamente los libros que uno lee están metidos ahí, lo que uno quiere escribir está ahí, y también hay un momento durante la escritura en donde las estructuras y las ideas empiezan a esclarecer. Luego, por supuesto, hay momentos de machaque y de frustración y de complejidad mental, pero llega un momento en donde lo único que falta es escribirlo, donde ya está, entre comillas, resuelto. Y cuando únicamente lo que falta es escribirlo, es cuando más cobra relevancia, creo yo, esta idea, estos otros dos elementos distintos al argumento, que es la estructura y el estilo. Y ahí es donde aparecen, qué sé yo, ciertas pretensiones, ciertas vanidades, ciertos gestos, ciertos ejercicios, cierta juegos, tonos. Y todo eso tú lo vas armando con la historia ya pensada en tu cabeza, o la historia se iba armando de a poco. ¿Cómo fue el proceso de escritura de Nicolás González para darle vida a este personaje y a esta historia? ¿La hiciste entera? ¿La esquematizaste? ¿Se te fue armando de a poco? Al principio no tenía idea de qué se trataba. Y al final tampoco. No, menos. No tengo idea de qué se trata. No, pero es como un primer momento, diría yo, de escupir ideas, de una búsqueda de tono principalmente. Tú dirías que tuviera una estructura distinta. Tú te preocupaste más de la estructura, por lo que estoy notando. Es que creo que más que preocuparme de la estructura, yo diría que, o sea, más que preocuparme de una construcción de una estructura que fuese compleja. No es compleja. No es compleja. Al revés, yo diría que es bastante simple. Y ahí está, creo yo, una de las principales pretensiones, que en última instancia dar con un texto ligero, que lo lea, que lo pueda leer quien quiera, y que idealmente lo haga de una o dos tiradas. Desde la señora Juanita hasta el lector obtuso que le busca la quinta para el gato. Obvio, sí. Porque, o sea, y eso en general, o sea, yo creo que ese es debiese ser un requisito de toda escritura. O sea, desde un cartel donde se señala que está prohibido estacionar, hasta una carta, un correo, un
contrato de arriendo, un libro, un mamotreto. O sea, yo creo que es visualmente sí puede significar un mensaje el hecho de que tenga cierta extensión, por ejemplo, pero a mí me parece, o sea, que los detectives salvajes que deben tener, ¿cuántas páginas tienen los detectives salvajes? ¿800? ¿700 páginas? 700 y... Es un libro súper fácil de digerir, de leer. Entonces, la estructura, para volver a lo que me preguntabas tú, en un momento yo escribía, escupía, tenía ciertas imágenes en mi cabeza, ciertos lugares en los cuales me interesaban que ocurriesen determinadas cuestiones, hasta que sentí la necesidad de chantar la moto y dibujar la estructura. Que por supuesto, o sea, hay cuestiones que, no sé, el Perec con su libro Instrucciones de uso, que son 60 y tantos capítulos, tú te leíste el libro, y que finalmente uno se da cuenta de que el libro se trata de un edificio que tiene 8 pisos, creo, y 8 departamentos, o 10, no me acuerdo, que finalmente es lo mismo que un tablero de ajedrez, y que los saltos de capítulo es como si se mueven con la misma lógica que se mueve la pieza del caballo. Son cuestiones complejas que no es necesario saberlo previa lectura, y que, o sea, que la idea es que no se note. me parece que si que fuese forzado no resultaría. Exacto. Bueno, Perec es Perec y lo hace todo bien. Entonces, volviendo al tema del dibujo, a mí me parece de que la estructura no es para nada compleja, es más bien lineal. Tiene un par de recortos, pero... Tiene un par de flashbacks necesarios para sostener la historia, y hace uso de ciertos recursos que para nada extraordinarios, como podría ser una carta o un sueño, 2 sueños, no sé. ¿El resultado final es aproximadamente lo que tú habías hecho o el proceso de edición fue muy arduo? El proceso de edición fue... ¿Lo editó? ¿Quién lo editó? Jaime Rivera se llama, es un editor de la editorial Oxímoron, un muy buen editor, fue un gusto trabajar con él. Y es muy bueno ese proceso, si no te llevas bien con el editor. Me imagino, y es como, y también es otra de las cosas que los potenciales lectores les gusta preguntar. Después de qué se trata, bueno, ¿y cómo fue la relación con el editor? ¿Quién eligió el título? Es que la relación con el editor es muy importante. Es súper importante, pero en mi caso, yo solo puedo hablar bien de Jaime porque fue sobre todo muy entretenido. Fue muy interesante también, por un lado, tomar cerveza y conversar de sintaxis, una cuestión que debiese ocurrir más. ¿O las dos juntas o cualquiera de las dos? No, las dos juntas. Las dos juntas. Se puede tomar café también, pero lo importante es hablar de sintaxis. Y también, por supuesto, una nueva lectura fresca es útil también porque en este caso yo estuve 3 años escribiendo, no todos los días, pero sí bien seguido, y mi cabeza estaba súper metida en esta historia también, y todo lo que leía estaba acondicionado también. Me parecía interesante también una nueva visión fresca, que sea capaz de ver cosas que yo ya había dejado de ver o que nunca había visto también. Y en ese sentido yo diría que lo que más hubo en la edición fueron las terminaciones.
las terminaciones, cierta limpieza de mote, cuestiones del tipo, pero no hubo no hubo una reconstrucción, porque el libro venía, perdón el autobombo, pero venía Bueno, por 3 años debe haber venido casi entero. venía súper masticado, Claro. venía súper masticado, y venía también, hubo, bueno, lo tuve que soltar en algún momento, porque si no yo seguiría, Corrigiendo claro, una palabrita, una coma. no me acuerdo si Chekhov era el que, quizás es medio cliché, pero Chekhov en alguna parte decía como, hoy día escribí una coma, o la borré, no recuerdo, era como ya, no era tan así, pero sí ya había tenido un par de podas relevantes. O sea, sobre todo en una primera novela ya había tenido una limpieza de... Un primer borrador. Un primer borrador, claro, o sea, yo fui muy consciente de que la vanidad no es un enemigo de la literatura, o de la que aspira a ser buena. Entonces, en ese sentido, estuvo bien, o sea, digerí de buena manera y no tuve problema en eliminar lo que me parecía que, aún siendo una frase bonita, por ejemplo, no aportaba. Has hablado mucho de que lo que estabas leyendo mientras la hacías, y estamos hablando de 3 años, como nos contaste, de alguna manera se colaba. ¿Qué lee Nicolás González? No pensemos en que cada uno de lo que va a hablar está metido acá, pero ¿qué lee regularmente? ¿Qué es lo que te gusta leer? Nombraste a Piglia, nombraste a Lorena Fernández, a César Aira. No, ningún bestseller. No, ningún bestseller. No, mira, yo me interesaba, o sea, me acompañaron. Sí, una bonita forma de Encontré muy a partir de cuando uno ya tiene cierta claridad de lo que está dibujando, creo necesario y súper atinado el ir a mirar qué es lo que hacen los que saben. Y en ese sentido, por ejemplo, me sigue interesando la capacidad que tiene Rodrigo Rey Rosas, por ejemplo. La capacidad que tiene para crear atmósfera, para trabajar la cotidianidad. Eso lo explica todo. Eso por un lado, el Rey Rosas, creo, si me tuviese que casar. Pero él se notó. No, me habías hablado de Piglia, y claro, hay, sobre todo en la parte puntilluda de la historia, claro, estaba esa mano. Pero no me cuadraba el ambiente, pero con Rey Rosa estamos... No, Rey Rosa encuentro o sea, construir ambiente. De los escritores que yo he leído, me parece que de habla hispana, vivo, está en la mesa de los grandes, pero quizás en la cabecera. También me encuentro súper interesante también a Juan Carlos Onetti, y puntualmente en él este tema de trabajar, que también está ligado con el tema del ambiente, el tema de que los espacios formen parte del argumento. En este libro hay un departamento, hay una biblioteca, un subterráneo Que casi tienen vida propia. parecido a esto, y a mí me interesa, o sea, creo que fue parte de mis pies forzados, de que si quisiera trabajar de esa manera los espacios, la necesidad de abrir una ventana se tenía que sentir, que no basta con decir abrió la ventana, sino que me interesa de que el lector llegue a sentir o calor, o esté sofocado, o esté
con ganas de abrir una ventana. Entonces a Onetti yo también lo metería seguro. Hablé de Coetz también, de Piglio. ¿Quién más? Bueno, hemos conversado harto del libro. ¿Quién más puede ser? Hemos conversado mucho del libro, pero ¿qué tenía que hablar hoy día? Aira no, o sea, yo, bueno, tendría que nacer de nuevo para leer a Aira, porque creo que Aira es como, así como Raúl Ruiz es al cine por cantidad de películas, César Aira creo que ya va como, tiene más libros que años. Y además que cada vez que los lees lees algo distinto. Claro, entonces Aira me interesa porque es un gallo que propone, pero no soy airiano, por si se me permite la expresión. Y de chileno, bueno, La Nona, tampoco soy un lector fanático de La Nona, pero sí, todo lo que he leído de ella me ha gustado. ¿Nombraste a Fouquet en su primera etapa o en general? No, de Fouquet hablé únicamente de Mala Onda como una novela de formación. Eso fue mi... Eso podría hablar de Fouquet, o sea, no lo he leído para opinar más que eso. Un libro que se llama Las Chicas, que me acuerdo que lo encontré buenísimo también, no me acuerdo la autora cómo se llama. Las Chicas se llama... una estadounidense, no me acuerdo, pero que... un libro buenísimo. ¿Quién más podría ser? Bueno, Bolaño, he leído como todo chileno treintañero, he leído a Bolaño, lo encuentro muy bueno. Camilo Marx el otro día estuvo acá y dijo que no era chileno. ¿Que Bolaño no era chileno? Que era de todos. O... Eso es literatura, no tiene nada que ver con la literatura chilena. Sí, bueno, a Bolaño le encantaba eso. Le encantaba que le dijeran que no era chileno, porque él siempre respondía, bueno, es que tampoco soy... Los mexicanos me dicen que no soy mexicano, los españoles dicen que no soy españoles, ¿qué más quisiera yo que ser boliviano? Creo que dijo una vez. Bueno, parte del juego Bolaño, que él estaba muy consciente de lo que hacía y todo bien. Pero también me leí mucho y lo sigo leyendo porque me encanta. Biografías, diarios, libros de entrevistas, por ahí va. Clásico de la literatura chilena, ¿no? Clásicos de la literatura chilena. Considerando clásico incluso a Donoso, por supuesto. Bueno, Donoso, claro, Donoso tiene esa cuestión de que es como una... no quiero decir garabatos, pero es como una vieja pesada, por no decir una expresión fea, pero sí, a mí me llama la atención lo que escribe, me gustan muchos de sus libros, sus diarios también me parecen interesantes, pero Donoso, por ejemplo, en Donoso veo me llama la atención de Donoso, que yo creo que contando historia era el peor del mundo. De hecho, como que no era parte, como que él hizo ese libro para que lo incluyesen como en el boom, ¿no? Porque en verdad, o sea... Sí, él está en el borde. Claro, está ahí. Pero probablemente tiene una cabeza, tiene una capacidad de... una inteligencia podría ser que sí me llama la atención. O sea, este libro como artículos de incierta necesidad, creo que se llama. Así es. Que es capaz de escribir 2 o 3 páginas de una plaza o un viaje, no me acuerdo, a Nueva York, 1980, y que caminó 3 cuadras y se quedó pegado en una mujer que anda en patines. Esa capacidad de descriptiva lo encuentro de alto nivel. Y de los otros chilenos, me parece interesante, que tampoco lo he leído como todo lo que se merece, pero Manuel Rojas, algunos cuentos de Manuel Rojas los encuentro de alto nivel también. Esa capacidad de en 2 o 3 líneas hacer un zoom y que esta historia se reduzca en un barco, en una caleta, donde sea, eso lo encuentro muy bien.
No se me ocurre quién más. ¿A ti? ¿Quién podría ser? No sé, pensé que podías haber leído más clásicos antiguos, Les Gana, por tú. Me llama la atención harto el Edward Bello. Ya, de la misma generación. Edward Bello me parece, sobre todo, hablando de autoficción, por ejemplo, Edward Bello, al igual que Piglia de nuevo y que Mario Lebrero, por ejemplo, son capaces de... hacen una trampa de que, bueno, en el caso de Lebrero ocupa su segundo nombre y su segundo apellido. Mario Lebrero, creo que Mario es su segundo nombre y Lebrero es su segundo apellido. Claro. En el caso de Piglia utiliza todo el rato a Renzi, que Piglia se llama Ricardo Emilio Piglia Renzi. Edward Bello, no me acuerdo el nombre que ocupaba, y Bolaño también habla de ¿cómo se llama?, de Arturo Velano. Me parece que el trato de la autoficción ahí es adelantadísimo. ¿Saben que El Inútil es de 1910, creo? Sí. Y podría estar, salvo cierto uso y ciertas cuestiones de edición, que no tengo idea cómo fueron en ese momento, me parece que es un libro que podría estar escrito en 2010. Todo eso plasmado acá. Es lo que estaba leyendo. Lo que estaba leyendo. Y vamos a hacer el ejercicio, si lo logramos entre los dos, Ya. porque lo van a hacer, aunque a ti no te guste, lo más probable. ¿Dónde encasillamos la literatura tuya? En la literatura actual. ¿Y cuáles son las opciones? ¿Cuáles son las opciones? El neo-boom, ese que está dando que hablar sobre uno mismo y mi entorno. ¿Ya? Y ahí obviamente hay cosas políticas o de género que se cuelan, pero en el fondo no es eso. Versus la novela contemporánea actual, que es de memoria. Tú no estás ahí. No, yo creo que... Sí, voy a hacer trampa y voy a empezar a descartar. Efectivamente esta novela no es autoficción. Tampoco es una novela que trate como eje central la memoria, que me parece que tanto la autoficción como la memoria son cuestiones que se podría de alguna manera están de alguna forma adjudicar a la contemporaneidad de la escritura ahora. Yo creo que yo no me siento parte de eso. También en cuanto a estilo, me parece de que hay un predominio de escribir en primera. Ese valor no lo rescaté, me ganaste. Y ahí yo creo que también hay un ejercicio más que distintivo, sí, que tiene que ver con lo que conversamos al principio, esto de estructura, estilo y argumento. Porque a mí sí me interesaba, y creo que sí está relacionado con esto de los ambientes que decías tú. A mí creo que la manera en la cual se puede llegar de mejor manera es a través de una tercera persona, poniendo hincapié en las descripciones, por supuesto un narrador omnisciente, así a más no poder, que sepa todo lo que pasa en las cabezas de todos, pero que no está en esta primera persona como metralleta, que me pasa, no me pasa, me acuerdo de... creo que eso ya está hiper escrito, en muchos casos bien, en otros casos no es más que una réplica de una fórmula. Y entonces, respondiéndote, yo creo que yo estoy en la categoría de los que hacen literatura de ocio, con la pretensión de que quede bonito y que es un libro útil para perder el tiempo, para pasarlo bien, lo que dure la lectura, y eso. Eso de escribir en tercera persona te lo han hecho notar, me imagino, porque quedó muy bien. Sí, me lo han hecho notar. Me lo han hecho notar porque, pero desde varias perspectivas. Una como una decisión desde un comienzo,
y que a mí al menos me resulta más atractivo para esta historia. O sea, yo no descarto de ninguna manera escribir en primera, ni tampoco me molesta todo lo que está escrito en primera o en segunda, qué sé yo. Al contrario, o sea, creo que hay buenísimos ejercicios en todas las posibilidades de narrador. Pero no se da mucho últimamente libros escritos en tercera persona. No, Ahí te vas un poco de alguno de los motes en los que te quieran claro, encasillar. pero claro, y yo creo que cuando uno, o sea, no lo creo tan excepcional tampoco. No, o sea, no estamos descubriendo la pólvora. De ninguna manera, sí, no, de ninguna manera. Pero sí, por ejemplo, este libro de Simón Soto, ¿cómo se llama? ¿El de cuentos? El de cuentos, La pesadilla del mundo. Pesadilla del mundo, que es un súper buen libro de cuentos, tiene un primer cuento, se llama Mamá o Madre creo, que está escrito en segunda y que... Me acuerdo del cuento, pero lo que más rescato, o lo que más me acuerdo, lo que más me impactó fue enfrentarme a una segunda persona. Así yo creo que hay un sello distintivo de escribir en tercera. Y eso también me fue más cómodo también. Me fue más cómodo. Creo que la historia, con todo lo que ya hemos conversado, no soporta una primera persona. No. Pero eso te diste cuenta cuando ya lo estabas escribiendo y tuviste que cambiar a una tercera. No, eso, desde el principio. Fue un pie forzado Ya. desde el comienzo. Hay cabeza ahí. O sea, tenemos futuro. ¿En la tercera? No, por el hecho de plantearlo de una forma y terminarlo de la misma forma. Ah, sí, es que yo creo que, nuevamente, cuando tú decís que el momento en que uno lo suelta, hay un momento previo a publicarlo en donde ya uno no tiene mucho control acerca de lo que está escribiendo. Y en ese punto, la tercera es una cuestión intransable, pero más, o sea, en un momento fue una decisión, pero en un momento este libro, esta novela que estaba por aquí, se mantenía únicamente bajo ciertos patrones, reglas, porque al final, no sé, yo no me atrevo a aventurarme con una descripción de estilo, pero sí diría que al final es un conjunto de gestos en los cuales uno determina cómo para un libro, la olla, un edificio, lo que sea. Y a partir de eso, este libro puntualmente, creo que sin esa tercera persona no existiría. No sería posible, obviamente. No sería posible. Entonces, es que te estoy haciendo el quita tu pregunta y encasillarme, pero vas a terminar ahí, pues me las voy a arreglar. No, voy a repetir lo mismo que dije antes. Me encasillo en quienes hacen o hacemos literatura de ocio. Dándole un valor a la literatura. No, absolutamente, absolutamente. Súper necesario. Es como... En otro momento lo podemos conversar, pero es como el valor el valor que tienen las cosas inútiles. Y volvemos a lo mismo que hemos conversado. O sea, si yo quisiera hacer socioliteratura, o más bien transmitir mensaje a nivel sociológico, en mi caso puntual, no intentaría hacerlo a través de una novela de ficción. En mi caso. Me es más cómodo, me es más agradable, me es más desafiante, me es más interesante el trabajar la literatura a partir de una cierta pretensión por la precisión, de la belleza, de ciertos jueguitos con la sintaxis, yo creo que por ahí va. Por ahí va. Bueno, esto está recién tiene, ¿cuánto? ¿2 semanas? Apenas 2 semanas, como tal. ¿Y ya estás pensando en algo?
o estás en ese momento en que, de los autores en que veamos qué pasa con esto y después empezamos con lo otro? No, es que, bueno, es que los libros, tú Mario lo sabes mejor que yo, tienen tiempos bien particulares. Uno lo escribe, al menos en mi caso fue así. Me imagino que hay escritores que tienen la tranquilidad de tener amarrado el chancho previamente y no preocuparse de quién lo va a publicar, ni cuándo, ni cómo, ni dónde. Pago para las editoriales. No, o sea, así son las reglas del juego, no, está todo bien. En mi caso yo lo tuve que escribir, lo terminé, tenía un manuscrito que tú lo leíste y que mucha gente lo leía y que yo intentaba de que alguien me pescara y apareció esta editorial y Oxímoron, buenísimo, que fue la primera que se interesó y que para mí eso ya fue suficiente. O sea, creo que yo me debía a ellos por ser los primeros en interesarse. Y hay ciertos tiempos muertos, por decirlo de alguna manera. O sea, entre que lo terminé, este libro está listo desde el año pasado, y entre comenzar a editarlo, publicar. Entonces, en cuanto a escritura, este libro ya terminó hace mucho rato, salvo el tiempo en que se tuvo que editar. Y actualmente ya estoy trabajando en una segunda novela. Está muy en pañales, que nuevamente no tengo muy claro hacia dónde va. Sí tengo claro que se trata de un tenista, que ocurre también en Santiago. Por ahí va. No quiero contar más tampoco porque no tengo claro. Y también en paralelo, ahora recibí una invitación hace poco de escribir una crónica para una revista y así voy siempre trabajando. Como dijo por ahí Diego Maqueira, en una entrevista, el libro se llama Give Me a Break, que lo entrevistan ahí en su casa o en la casa de su mamá, no me acuerdo dónde. Él en algún momento construye una metáfora que a mí me parece muy buena, que los escritores son como los pájaros que andan recolectando ramas para construir en el futuro nidos. Y que el escritor que en vez de ramas serían palabras, jueguitos, tonteras. Si se me permite lo cursi, yo estoy ahí recolectando ramitas Para el próximo nido. Claro. Y en el momento más cercano, ¿qué se viene? Ya hiciste la presentación hace poco, ¿vas a Filsa? Sí. ¿Pero por el libro o vas a los conversatorios que se van a armar? No tengo muy claro todavía a qué voy a ir, pero sé que voy a ir. Creo que voy a participar de un conversatorio no tengo claro con quién todavía. Creo que va a ser con unos escritores peruanos, no me acuerdo, no quiero decir los nombres porque está todo en veremos, pero voy a estar ahí. Espero estar en La Furia también. Y estoy dispuesto a ir donde quieran que vayan, ¿no? Esa es la actitud. Esa es la actitud. Me parece estupendo. ¿Alguna pregunta antes que cerremos el conversatorio? Para quienes hayan leído el libro, quienes no lo hayan leído, quieran saber algo, cómo se le ocurrió esto al caballero, lo que ustedes quieran. Este es el momento, son sus 5 minutos de fama. El título me llama la atención porque muró, o sea, lo tiene, entonces me sonaba conocido, entonces lo googleé y hay un pintor francés con ese apellido, entonces no sé ¿cómo concebiste el título? Sí, es un apellido súper común, no es un apellido tan extraño para dar únicamente con un francés, así como está el pintor, que es súper famoso. Hay también una actriz, no me acuerdo su nombre, pero que es más famosa aún, creo. Hay un pintor, un pianista, que aparece mencionado por ahí, que no tiene nada que ver con el libro. Y el apellido corresponde, hay un personaje de origen francés que se apellida Moreau y esa es la razón de por qué está en el título. Hay un juego,
no quiero hacer un spoiler, pero hay un... ¿Y qué spoiler es lo que vas a decir? ¿Ah, sí? Yo entonces no lo digo. No lo voy a decir. No, bueno, esperando para dejarlo en suspenso hay que... la única pregunta que no tenían que hacer. Ok. Muy mala pregunta. No te podemos responder a cabalidad porque hacemos un spoiler. No, pero hay cierto cruz, hay personajes, hay ciertas generaciones que se cruzan, hay interacción y cruces tanto generacionales como de personajes, y hay una cierta rama o algunos de ellos que tienen ese apellido. Con eso me conformo. Buenísimo. ¿Alguien más? ¿Nadie más? No, felicítalo, público, por favor. Felicidades. Yo lo vi en su trabajo y Tú sufriste su trabajo. lo sufrí algunos días. Sí. Hubo momentos duros. Sí, no sé, acá han venido varias veces las parejas, las pololas, las esposas, y sí, y sufren con la manía o sufren. Podríamos salir a dar una vuelta, pero justamente en este momento estoy en la parte crucial del capítulo 3 y se acabó la salida. Bueno, yo no voy a contar las cuestiones con que tú sufrís porque me parecería un chantaje, así que lo vamos a dejar hasta ahí, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir con el aviso final, que es nada menos y nada más que les recomendamos a la gente que va a ver la grabación, porque los que están acá lo van a hacer o ya lo hicieron de alguna forma. ¿Dónde se puede ver? Esto lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube en 2 semanas, porque lo mandamos a editar a Francia y lo edita alguien que no tiene sueldo, entonces se demora. No es para poder seguir haciendo prensa posterior. Vamos, está todo controlado. Vamos con todo. Hay que leer, no solamente porque es un autor nuevo, es porque es un autor nuevo que es interesante, porque está proponiendo algo, y eso siempre se va a agradecer en el mundo del libro. Así que le damos las gracias a Oxímoron por habérsela jugado, y a Nicolás González por los días de Moró, y a ustedes por venir. Nos vemos en una próxima charla del Forestal. Gracias. Gracias. Gracias.